Amigos y amados hermanos, sean todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con mucho afecto les saludamos. Les invitamos a examinar juntos las Escrituras, hermanos. Por favor, Isaías capítulo 40. Le invito, Isaías en el capítulo 40. Isaías capítulo 40. Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 8. 6, 7 y 8. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el versículo 6. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Verso 8 entonces, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El capítulo 40 de Isaías, amados hermanos y amigos, tiene una trascendencia en la vida de la iglesia del Señor, porque hay revelación tan hermosa aquí, ¿no? Habla del gran poderío de Dios, eso es lo central. Él habla de la gran autoridad de Dios el Señor y las promesas que tiene para los que le creen. Está dicho aquí en el capítulo 40, yo les ruego que haga un esfuerzo y lo lea con calma. Está dicho que Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores, dice, son como langostas. Dice que Él es el Señor y Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra los hace como cosa vana. Dice que Él es el que da esfuerzo al cansado y el que aumenta la fuerza del que no tiene ninguna. Es una palabra profética que necesariamente debe ayudar mucho a su fe, ayuda a la mía cada vez que podemos compartir y leer esto. Debe hacer un esfuerzo, le invito en el nombre del Señor. Y en la parte pertinente, los primeros versículos, hace un anuncio que es muy interesante. Todos los primeros versículos, si usted observó según leíamos, todo es un anuncio, todo es un grito, todo es un declarar, ¿no? Que viene una manifestación de este tremendo Dios que luego va a describirlo en su grandeza. En el versículo 3 del capítulo 40 va a decir, voz que clama en el desierto. Preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Versículo 5, y se manifestará la gloria del Señor. Y usted sabe quién es la gloria del Señor. Quién es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Mire qué hermoso anuncio entonces. Por lo tanto, tiene gran trascendencia leer los versículos 6, 7 y 8, porque dentro de ese contexto, como partimos diciendo de ese tremendo Dios, de ese poderoso Dios que está sentado sobre el círculo de la tierra, ese tremendo Dios que convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan los hace como cosa vana. Ese Señor que se ofrece para ayudar y dar esfuerzo al cansado y multiplicar la fuerza del que ya no tiene, ese tremendo Dios que anuncia que va a venir la manifestación de esa misma gloria, la gloria de Dios se va a hacer presente. Entonces se requería una voz que clamara en el desierto.
En ese contexto es que los versículos 6, 7 y 8 dicen primero que cuando dice que también debe anunciar a voces, la pregunta, ¿pero qué tengo que decir? Y la respuesta es, bueno, anuncia que toda, así dice, ¿no? En el versículo número 6, que toda carne es hierba, que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. Toda carne es hierba. Está hablando de la debilidad del hombre, no hay duda. Está hablando de que el hombre no tiene fuerza, no tiene consistencia en el tiempo, que tiene la misma debilidad que tiene una flor del campo, una hierba del campo. De eso está hablando. Es una radiografía a nuestra realidad. Versículo 7, la hierba se seca. ¿Cómo no? Lo vemos todos los días. La hierba se seca y la flor se marchita. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Bueno, porque dice, el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierba, con esa debilidad, como hierba es el pueblo. Y el verso 8, la gran declaración entonces, haciendo la comparación entre todo hombre, todo el pueblo, que es como hierba, como cualquier hierba, de corta vida, débil, pequeña, insignificante. Entonces dirá el verso 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra, amén, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén, amén al Señor. Bendito es el Señor. Entonces tenemos aquí dos elementos de comparación. La debilidad del hombre, diciendo que el hombre es como toda hierba. Si usted me acompaña en Lucas, hermanos, en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, por favor. Los versículos 27 y 28 están dentro de un contexto muy interesante que no es lo que vamos a trabajar hoy. Solo queremos usar la frase que el Señor señala. Versículos 27 y 28 de Lucas 12. Dice el 27, considerad los lirios, una hierba del campo. Eso es lo que nos importa. Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Verso 28, esto es central. Y sí, atienda, y sí, así viste Dios la hierba que hoy está en el campo, la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno. Bueno, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Nos importa la declaración que hace nada menos que Jesucristo, el Hijo de Dios. Él dice que la hierba que hoy está en el campo, mañana es cortada y echada en el horno. Esa es la duración de una hierba. Así vive la hierba. Sí, pero Isaías 40 dice que todo el pueblo es como hierba, dice. Todo el pueblo es como hierba. Entonces, ¿cómo hace el Espíritu del Señor? Trata con el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, amados hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1. Por favor, versículos 23, 24 y 25. 23, 24 y 25. Dice el versículo número 23. Siendo renacidos, estamos también dentro de un contexto que el apóstol ha escrito. Antes que sigamos leyendo, si usted tiene su Biblia a mano, por favor, el versículo 14 va a decir que debemos actuar como hijos obedientes. Así está escrito, como hijos obedientes. Luego va a decir en el versículo 16, sed santos, como está escrito, dice, sed santos, porque yo soy santo, dice el Padre.
Y en el verso 17 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga todas las cosas. Para llegar a ese nivel, el verso 18 va a decir que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, una manera de vivir sin vida, una manera de vivir sin sentido, sin sustancia. Sí, porque nosotros habíamos tomado la vida de nuestros padres y ellos de sus padres. Necesitábamos una vida nueva para que nuestro ser tuviera sentido. Entonces, ¿qué dice? Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, que la cual recibisteis de vuestros padres, dice. Pero fuisteis rescatados no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino, aleluya, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bueno, en ese contexto, esa instrucción es que dice en el verso 23, siendo renacidos. O sea, teníamos una vana manera de vivir. Nuestra vida era muy limitada. Obviamente como flor del campo, como somos todos. ¿De qué esperanza está hablando una flor, hermanos? No quiero caer en una cosa filosófica, ni menos poética. Pero la planta que amanece en la mañana allí en el huerto, en el jardín, ¿qué esperanza de vida tiene? Durante el día va a salir el sol fuerte, abrasador, y la va a marchitar. Entonces, si es una flor muy hermosa, a lo mejor podría tener como esperanza para que el sol no le dé tan fuerte. Entonces su esperanza podría ser ¿qué? Que venga la dueña de casa y me corte y me tome y me ponga en el florero. ¿Y ahí cuánto va a durar? Un día más. Si se queda en el huerto, durará un día o dos y el sol la va a marchitar y va a perecer. Si es cortada, alejada de la raíz que la alimenta y puesta en un hermoso florero con un agua limpiecita, va a durar 1 o 2 días, pero luego va a ser tomada, echada a la basura y la van a cambiar por otra, por hermosa que haya sido. Esa es la esperanza de vida de toda planta, pero dice que todo hombre es como hierba, como planta. Entonces, ¿qué necesita el hombre? Necesita un cambio estructural, un cambio de vida, un cambio de adentro. Necesita renacer. El Señor le dice a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, si no renaces, no puedes dejar de ser hierba. Y como eres una simple hierba muy débil, entonces no alcanzas a ver el reino de Dios. Solo si renaces, solo si naces de nuevo, podrás ver el reino de Dios y su justicia. El apóstol Pedro, bajo el Espíritu Santo, dice aquí en el verso 23 que nosotros hemos sido renacidos, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Amén. Pero ¿cómo es que pasamos de una forma a la otra, de una vida a la otra? Todavía en el verso 23 dice que todo es por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Gloria a Dios. Ya habíamos leído en Isaías 40, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Qué dice Pedro? Nosotros hemos sido renacidos, pero no de simiente corruptible. No seguimos siendo una simple hierba del campo de corta duración, sin esperanza, sin sentido, sin vida. No. No hemos sido renacidos ni de simiente corruptible, ni con formas temporales, ni con formas momentáneas, sino que hemos renacido de simiente, dice, incorruptible, una simiente que no se corrompe. Y esto se logra por la palabra de Dios, palabra que vive y permanece para siempre.
¿Qué significa exactamente? Que cuando venimos a Cristo y se manifiesta en nosotros el nuevo nacimiento por la acción del Espíritu Santo, entonces, mientras la palabra de Dios esté en la vida de un hombre, mientras la palabra de Dios alimente el alma de una hermana, mientras la palabra de Dios no falte en la vida de la iglesia, esa hermana, ese varón, estará ella llenos de vida, porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Hemos examinado antes lo de Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Aquí el apóstol dice que esta palabra de Dios vive y permanece para siempre. Isaías acaba de decir en el capítulo 40 que a diferencia de todo hombre que es como hierba, la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios, dice, amén, permanece para siempre. Y Pedro cita en el verso 24, dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Hermanos, qué necesidad tenemos de examinar esta verdad de Dios para nosotros. En el capítulo número 40 de Isaías, que partimos leyendo hoy, hicimos notar que había texto que habla de la grandeza del eterno Dios de los cielos. ¿Cómo es que Él dice que a los poderosos los hace como nada y Él cambia y Él trastorna a los que gobiernan y Él es el que decide? Hemos observado en estos tiempos cómo hombres tan increíblemente poderosos, ya sea por la enorme riqueza que tienen, imposible de cuantificar, pero además ostentando el poder de gobiernos de países tan importantes, tan grandes, en todo el sentido, como de un día al otro se transforman en seres hasta, lo digo con responsabilidad, pero se transforman en seres hasta despreciables y despreciados por sus actitudes, por sus formas. Como gente se levantan en un sector donde él debía volver, un hombre debía volver a ocupar sus oficinas, los lugares donde él estaba, y se levanta gente de la comunidad, del populacho, con pancartas para decir que no es bien recibido, por ejemplo. Entonces uno dice, pero ¿y la autoridad que tiene, y la fuerza, y el título que ostentaba? Ya pasó. Ya pasó. Porque la gloria del hombre es como la flor de una plantita. Hombres deportistas que ocuparon páginas centrales y portadas de muchas revistas, de muchos diarios, sus visitas a la televisión tan importante. Murieron. Alguno puntual murió. Y hoy, ¿quién les nombra siquiera? ¿Quién habla de ellos? Enormes cantantes, grupos importantes, famosos. Creo haber escuchado que hubo un grupo británico hace muchos años atrás. Dado que hace tanto tiempo, yo era entonces muy pequeñito. Pero creo haber leído que alguna vez alguno de ellos dijo que ellos, algo así, que ellos eran más importantes que Jesús. Creo haberlo escuchado. Y claro, cuando ellos salían y se reunían en grandes estadios, en grandes lugares, efectivamente convocaban a mucha gente, Pero como ellos son como la hierba y la gloria que alcanzaron es como la flor de la hierba, entonces pasaron los años, en algún minuto se separaron, cada uno empezó a hacer su vida y cada uno con el paso de los años empezó a envejecer y empezaron a morir. Algunos por drogas, otros por otras cosas, pero han muerto.
Entonces, mientras ellos, que en algún minuto creyeron que eran más importantes y tenían más fama que Jesús, ellos todos los días van muriendo y Jesús todos los días vive y permanece para siempre. Porque el hombre es como la flor de la hierba, pero el bendito Dios de los cielos y su palabra, palabra que ya hemos visto que es Cristo, que es el Jesús que la gente conoce, Él permanece para siempre. Aleluya. Amén. Termina el verso 25 de 1 de Pedro capítulo 1 cuando dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esa palabra que permanece para siempre. Esa palabra que nunca deja de ser, esa palabra que tiene vida eterna. Bendito y alabado es el Señor. Hay una palabra profética que nos bendice, pero que ahora nos va a ayudar también a entender esta relación que hay entre el Dios eterno de los cielos y la debilidad en que vive todo hombre, ¿no? Todo ser humano. ¿Y cómo podemos hacer? Ese es el punto. ¿Cómo podemos hacer para que esta debilidad se transforme en fortaleza si venimos y estamos en Cristo, el bendito Hijo de Dios? Por favor, Salmo número 90, hermanos. Salmos número 90. Libro de los Salmos entonces, número 90. Vamos a leer allí algunos versículos y los vamos a ir examinando juntos para que avancemos, ¿no? Acompáñeme, por favor. Comienza diciendo, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Por favor, dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, antes de todo lo que se imagina nuestra mente. Ese es el punto. Antes que naciesen los montes, para nosotros ver una montaña es ver algo tan firme, tan inconmovible nos parece, y uno dice, wow, qué tremendo lo que hay aquí. De hecho, los hombres, los gobiernos, se introducen en las entrañas de estas montañas para extraer de allí la riqueza, oro, plata, cobre, hierro. Y se introducen y hacen ciudades debajo y el monte permanece firme. Sí, pero todo lo creado alguna vez tuvo un comienzo. Todo lo creado fue iniciado por alguien, como sabemos. Mire lo que aquí está escrito, verso 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aleluya. Está haciendo una manifestación, una declaración cercana a lo que allá leíamos en Isaías 40, de la grandeza de la eternidad de Dios. Dice que antes que todas las cosas fuesen formadas, desde siempre y hasta siempre, eso está diciendo, tú eres Dios, tú has sido Dios y tú serás Dios por siempre y para siempre. Verso 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Lo que está diciendo es que Dios el Padre, en su poder y en su majestad, siempre tiene un llamado de consideración para aquel hombre que es como una simple hierba del campo y que la gloria que alcanza es como la flor de esa hierba. Con esa debilidad, con esa forma de vida de paz. Qué hermoso es el llamado. Dice el Señor, Él va quebrantando al hombre, dice, y le dice, convertíos, hijos de los hombres. ¿Y por qué deben hacerlo? Mira el verso 4. Porque 1000 años delante de los ojos de Dios, 1000 años delante de tus ojos, dice, son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. O sea, en la eternidad de Dios, nuestra vida, amados hermanos,
Uno se goza. Los científicos en este país han dicho que la expectativa de vida de los habitantes de este país ha aumentado algo así como en 3 o 4 años respecto de un decenio anterior. Entonces ya no se vive hasta los, 78, 80 promedio. Ahora se vive unos 3 años más. Qué bonito. ¿Me puede decir qué son 3 años en la eternidad de Dios? ¿Me puede decir que son 80 años en la eternidad de Dios? ¿Me puede decir si alguien sobrepasa los 100 años? ¿Me puede decir que son 100, 105, 110 años en la eternidad de Dios? Permítame un pequeño comentario para no interrumpir lo que leemos. Hay un llamado precioso de Dios, el Señor, para nosotros, para los que ya somos hijos y para los que quiere el Señor que lleguen a ser hijos. El llamado de Dios es por Jesucristo. Él dijo: yo he venido para darles vida y vida en abundancia. El que Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a este grupo de hierbas, solo somos hierba. De tal manera amó Dios a todas estas hierbas, dice, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Cristo, el bendito Hijo, no se pierda, sino tenga vida, amén, vida eterna. ¡Ay, gloria a Dios! Entonces, sin Cristo somos una simple hierba. En Cristo y con Cristo empezamos a ser plantío de Jehová para gloria suya, dice la Escritura. El llamado es entonces que los hombres se conviertan. El llamado es a que los hombres reconozcan cuál es su debilidad. El versículo 5 y 6 dice: los arrebatas como con torrentes de agua, son como sueño. Como hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque en tu furor somos consumidos, dice el 7, y con tu ira somos turbados. Versículo 9, por favor: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Así es la debilidad de nuestras vidas. Verso 10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robusto son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan, hermanos. Verso 11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Verso 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Ahí está. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El llamado es entonces, uno, a reconocer la debilidad que tenemos como hombres, a reconocer la eternidad, la grandeza, la fortaleza de Dios nuestro Padre. Y entonces, como consecuencia, a pedir sabiduría, a rogar para que venga a nosotros la administración de nuestra vida en sabiduría. Enséñanos, ¿no? Enséñanos. Versículo número 2. De tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Por qué necesitamos sabiduría? Proverbio 1:7 va a decir que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Job capítulo 28, verso 28 dirá que la sabiduría es el temor del Señor. O sea, ¿cuándo manifestamos sabiduría? Cuando reconocemos que tenemos un Dios y Padre, que tenemos un gran Señor, que tenemos un Dios eterno y que nosotros somos débiles, que somos tan temporales, que vamos tan de paso aquí, hermanos. Entonces, ¿qué es lo único que nos conviene? El apóstol Pedro dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, simiente que no se corrompe, pero renacido, dice, por la palabra de Dios, que vive y reina para siempre.
Entonces, ¿qué es traer sabiduría al corazón? Reconocer nuestra debilidad, reconocer la grandeza de Dios y sobre todo reconocer que necesitamos que la palabra de Dios venga a nosotros para que el temor de Dios se manifieste en nosotros y reconozcamos que Él es el Señor, reconozcamos que Él es Rey, reconozcamos que Él es gobierno, nos humillemos, aleluya, bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte, aleluya, para que Él nos exalte allí en su gloria cuando fuere su tiempo. Amados hermanos, en el nombre del Señor, les exhorto a venir al Señor. La iglesia del Señor debe volver urgente al Señor, urgente a la palabra, urgente a reconocer la gloria, el señorío, el poder, la autoridad del Padre, reconociendo nuestra humillación, nuestra debilidad, nuestra fragilidad, hermanos. Y aquellos amigos que hoy están con nosotros, la invito a examinar, con afecto la invito a examinar, amado hermano, amado amigo, te invito a examinar. ¿Cuál es tu fortaleza? ¿Y cuál es tu esperanza? Si eres muy joven, los años pasan rápido y necesariamente va a venir el tiempo de la vejez, el tiempo de la dependencia, el tiempo en que estirarás tu mano para que otro te ayude, otro te guíe, otro te lleve. Y después de ese tiempo, ¿qué viene? Hoy, ¿qué hay en tu alma? ¿Qué esperas después de esos tiempos tan duros y tan difíciles de la vejez? ¿Por qué no te acercas a Cristo el Señor? ¿Por qué no vienes al Señor? El llamado del Padre es arrepentíos. Es que los hombres se humillen ante su mano poderosa, porque Él quiere darnos vida y vida en gran abundancia. Te invito en el nombre del Señor, te llamo en el nombre del Señor. Es el Señor el que por mí te está llamando. Él quiere que empieces a vivir con esperanza. Nuestro Dios y Padre que nos ama. Recién recordábamos lo de Juan 3:16. De tal manera Dios nos ha amado a todo el mundo. A todos nos ha amado Él. Cuando Cristo muere en la cruz, no muere por uno y no por el otro. No muere solo por un grupo, por un puñado de personas. El Padre amó tanto a todo el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Cristo ya nunca se pierda, sino tenga vida eterna. Tú puedes tener vida eterna. Si vienes a Cristo el Señor, vas a escuchar la voz del bendito Hijo diciendo: no se turbe tu corazón, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y yo quiero, dirá el Señor, dirá a tu alma el Señor, y yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. En el nombre del Señor, ven a Cristo, acércate al Señor, en el lugar donde estás y donde estés. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, arrodíllate si puedes. Y con tus palabras conversa con el Dios de los cielos. Di que necesitas salvación, di que necesitas vida eterna. Y el Dios de los cielos te lo podemos garantizar. El Dios de los cielos oirá tu llamado, que será con sinceridad. El Dios de los cielos te escuchará, tocará tu alma, cambiará tu vida, te dará bendición y te dará una gran promesa de vida eterna con Él en el reino de los cielos. Seas bendecido, amigo. Recibe para ti la palabra del Señor. La iglesia del Señor sea bendecida especialmente este día y reciban el llamamiento del Espíritu a venir urgentemente al Señor, a volcarse al Señor, a volcarse a su palabra y a reconocer nuestra permanente debilidad para que el poder del Señor se perfeccione en esa debilidad nuestra. Que Dios, el Señor, les bendiga. Amén.